Para finalizar este ejemplo, vamos a modelar el, el balcón, bueno, la herrería del balcón, fácilmente. Primero necesitamos una línea guía del balcón, entonces voy a seleccionar esta guía, voy a copiarla como copia y la voy a mover hacia arriba, voy a quitarle el extrude que tenía y la voy a mover hacia arriba. Esta línea de atrás no la necesito, la borro y ahí tengo este objeto casi terminado, por así decirlo, ¿no? Bueno, del balcón, la parte lateral del balcón. Ahora necesito dibujar una de estas cosas, un barrote de estos. Voy a modelarlo, voy a copiar esto para darme una idea de la altura a la que tiene que llegar. Entonces, si este fue el primer barrote, el segundo yo creo que tiene que llegar como por esta altura. Vamos a copiarlo como copia. Y el último yo creo que llega ligeramente más arriba, como por acá. Ahí tengo ya mis alturas del balcón. Entonces, simplemente este barrote que va de acá a acá, si reviso mi referencia, me voy a dar cuenta que es una línea recta, luego una C. Entonces, voy a irme a la vista lateral para dibujarlo y voy a dibujarlo con una línea y comienzo dibujando la línea recta de punto a punto. Simplemente presiono un refine para agregar algunos vértices aquí en la orilla y un vértice en medio. Este vértice de en medio lo hago Bezier y lo muevo hacia el frente. Ahí tengo ya la base de mi barrote del balcón, ¿sale? Entonces fue muy fácil de crear. Podemos hacerlo un Bezier corner. Ahí está, por si quisiera yo todavía escalarlos un poco más hacia afuera. Ahí creo que está bien. Ahí lo tengo. En este caso, este objeto en específico, también su eje local está apuntando hacia el eje, el Z está apuntando hacia allá. Voy a usar aquí una herramienta para posicionar este barrote alrededor de este objeto, llamada Tools Align Spacing Tool, o el shortcut es Shift I. El Spacing Tool utiliza el eje Z para definir la orientación de este objeto al momento de posicionarlo encima de esta línea. Entonces es muy importante que el eje Z apunte hacia arriba. Voy a hacer una copia de este objeto. Voy a hacer una copia de este objeto. Voy a moverlo hacia enfrente y luego voy a hacer una copia. ¿Ok? Esta copia la voy a mover encima del círculo. Déjenme alinearla con el círculo. Voy a snapearla al pivot point. Y voy a hacer lo mismo que sucedió en el ejemplo anterior, que terminé seleccionando el círculo y aplicándole un edit spline y atachando el barrote. Voy a borrar el círculo y automáticamente este objeto obtuvo el eje local del círculo. Este objeto tiene el eje local Z todavía apuntando hacia el lado. Vean la diferencia. Voy a seleccionar este objeto y voy a presionar Shift I, que es el Spacing Tool, y dice Pick Path. Cuando selecciono el camino y aumento los segmentos, vean como el centro, bueno, el punto pivote lo está tomando como centro que pasa encima de la línea, por eso lo pone a partir de la mitad. Aparte de eso, no están rotando los objetos, no están rotando, simplemente están poniéndolos encima, pero todos siguen orientados igual que el original. Para que estén orientados con el camino, tengo que prender esta opción que dice Follow, pero automáticamente los acuesta, y los acuesta porque el eje Z se va a orientar con el eje Z del mundo. Entonces esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es seleccionar este objeto que tiene el eje Z hacia arriba, ya orientado con el eje Z del mundo, y presionar Shift I, Pick Path y seleccionar el camino. Noten la diferencia. Ahora ya están aquí el número de vértices de segmentos que yo quiero, a lo mejor unos 30. Ya tiene prendido Follow, vean, sin Follow, con Follow. Yo sé que están al revés, pero ahorita vamos a corregirlo. Y simplemente presiono Apply.
y ya quedan posicionados donde yo quería. Están al revés, los puedo seleccionar y rotar respecto a su eje local y respecto a su punto pivote, y cada uno de ellos va a rotar exactamente 180 grados. Ahí está. Ahí ya tengo los objetos que quería. Lo único que necesitaría yo hacer es prenderles las opciones de rendering, bajando al círculo o colapsando el stack. Voy a bajar al círculo y voy a prenderla aquí en rendering, enabling render, enabling viewport. Voy a hacerlo un rectángulo, voy a hacerlo pequeño, como de 0.02. Ahí está el rectángulo. A lo mejor está muy grueso todavía. 0.01 podría aceptarlo. 0.01. Ahí está. Y ahí tengo ya los barrotes orientados con respecto a la línea. Fue muy fácil hacerlo, sabiendo cómo hacerlo. Es muy importante esto del eje Z que les comento, hacia dónde apunta el eje Z local del objeto, porque el eje Z local también define cómo funcionan muchas herramientas. Ahí tengo ya el balcón. Lo único que faltaría es posicionar estas especies de S que tiene ahí. Pueden hacerlo de la misma manera, pueden hacerlo con el spacing tool, simplemente dibujando una S. Voy a dibujar una aquí en la vista del frente. A lo mejor son más o menos de este tamaño. Voy a comenzar dibujando aquí una S. Ahí está. Y voy a darle la forma que quiero. Ahí la tengo. Y simplemente la refino, la línea. Ahí está la S. Me falta esta parte. Vamos a refinar esta S. Por la forma en la que la dibujé, su eje Z está apuntando perpendicular a esta vista, porque la dibujé en esta vista. Entonces también voy a tener que corregir el eje Z de este objeto. ¿Dónde quedó este objeto? Este objeto quedó muy atrás. Vamos a salirnos de la Isolation Mode para darnos una idea de dónde está. Vamos a acercarlo y simplemente en este objeto también voy a crear un círculo. Lo voy a alinear con este objeto en posición, y una vez que ya está alineado y a lo mejor hasta centrado, voy a ponerlo a la altura de la parte más baja. Voy a aplicarle un edit spline. Con el edit spline atacho el objeto, selecciono el subobjeto spline, el círculo, lo borro y ahí tengo este objeto. Puedo prenderle el enabling render, enabling viewport, configurar las opciones, 0.01, 0.01, ahí está, ya lo tengo. Vean cómo el punto pivote está en su base y el eje Z apunta hacia arriba nuevamente. Selecciono este objeto y le pongo aquí, selecciono el objeto, Shift I, Pick Path, selecciono el camino que quiero y ahí los está poniendo alrededor del camino. A lo mejor aquí tengo muchas copias, nada más sería cuestión de disminuir las copias. ¿Cuántas copias tengo? Verán, 16, voy a poner 8 porque solamente me interesa tener 8, y puedo ponerle aquí Start Offset para moverlas, porque quiero que la de en medio llegue a la parte de en medio, ¿no? Vamos a moverlas. Tengo 8 y voy a moverlas para que esta llegue a la parte de en medio. Ahí está. No sé si 8 o 9. Si le ponía yo 16 quedaba cerrado, entonces sí, van a ser 8 solamente. ¿Por qué 8 solamente? Voy a darle apply. 8 solamente porque la otra pieza es el espejo de esta original. Entonces simplemente le voy a dar Tools, Mirror a este objeto, ok, y nuevamente voy a presionar con este nuevo objeto que está espejeado.
este objeto que esté espejeado, ahí debe de ir. Voy a presionar Shift I, voy a darle Pick Path, voy a seleccionar el camino y voy a darle un offset diferente. Ahí está. De hecho, creo que aquí. Ups. Ahí está. Estoy viendo por el momento el count. A lo mejor aquí voy a necesitar más. O, ¿por qué no? El spacing, que es la distancia entre ellos. Apago el count. Y los muevo simplemente donde quiero que estén. Posiciono el primero. Vean, el primero de este lado. Y después con el parámetro de spacing puedo separarlos más hasta que queden bien los que quiero, ¿no? Vean, este por ejemplo, ahí está en posición más o menos con spacing, ¿sale? Simplemente apply. Y va a haber que corregir manualmente algunos de ellos, como por ejemplo estos de las orillas, que no están teniendo para nada la forma que queríamos. A lo mejor va a haber que rotarlos manualmente y posicionarlos en donde queremos que estén. Pero eso es todo lo que necesitamos para hacer esta figura. Ya nada más faltaría prender aquí el rendering rectangular, .01 por .01. Y nuevamente aquí de este objeto, el rendering rectangular .01 por .01, y ahí tengo ya mi objeto terminado, ¿no? Vean, me faltan a lo mejor algunos tubos principales ahí que puedo generar con cajas, pero básicamente eso es todo el objeto. Sí, déjenme mover esto respecto al mundo. World, ahí está. ¿Sí? Y ahí tengo ya entonces la fachada del balcón. Falta generar algunas cosas, como por ejemplo estas piezas o estas molduras, pero es básicamente el mismo procedimiento. También para hacer las molduras de la puerta y esto pueden usar el sweep. Entonces, si pueden, termínenlo, y espero que esto les haya quedado claro. Si no, cualquier pregunta que tengan, no duden en consultarme.